Bienvenidos a este nuevo encuentro, que continuando el desarrollo del anterior, ahora vamos a encarar la unidad número 2 de esta segunda parte de Derecho Civil 2, que es transmisión y extinción de las obligaciones. Brevemente, recordemos que en la anterior clase en el anterior encuentro, hemos visto qué eran las obligaciones, que reitero, es todo aquello que debe una persona a otra o que una puede exigir a la otra. Siempre imaginemos un acreedor y un deudor, en virtud del cual se le puede exigir una prestación de dar, hacer o no hacer, siempre susceptible de tener un valor en dinero. Eso en cada una de los encuentros y las clases que tenemos la oportunidad de reunirnos, hago hincapié en eso, en que el objeto de la obligación es susceptible de tener un valor en dinero. Todo aquello que no sea susceptible de tener un valor en dinero entrará dentro de otro concepto, pero no del concepto de las obligaciones. Entonces, en la clase pasada habíamos visto cómo nacía una obligación, habíamos visto que nacen generalmente de contratos, también de un cuasi contrato, de un delito o un cuasi delito, cuando nace la obligación de indemnizar a la víctima por el daño que haya sufrido. Y un cuasi delito, no se olvide, la diferencia entre el delito y el cuasi delito es que el delito, el sujeto obra con dolo no se olviden estos conceptitos, porque vayan quedando para siempre. El dolo es la intención de cometer el daño, por oposición a culpa, que es la que configura el cuasi delito, que es el daño cometido por imprudencia. ¿Sí? Así, si una persona se tropieza con un pizarrón que dejaron fuera de lugar, ahí no hubo la intención de ocasionarle un daño a esa persona, sino que hubo una imprudencia, una negligencia de alguien que lo dejó fuera de lugar. Y ustedes imagínense que además si soy yo que me tropiezo y me lastimo, y bueno, la indemnización me cubrirá lo poco que salga curarme las heridas, pero imagínense ustedes si es una eximia bailarina, en cuyo caso entonces la indemnización será cuantiosa, o que sea Messi, ya ni digamos, ¿no es cierto?, en cuanto a cuánto ascendería la indemnización. Pero lo que quiero que vean es que en un caso es un daño realizado con la intención de dañar, dolo, y en el otro es por culpa o imprudencia de alguien, ¿sí? Entonces, eso, y acá lo que nos interesa no es la responsabilidad penal, sino la responsabilidad civil. Y la responsabilidad civil se circunscribe siempre a la indemnización económica. Pero ahora entremos de lleno en la segunda unidad. La segunda unidad ya habla de la transmisión de las obligaciones y después de la transmisión entramos a la extinción de las obligaciones. Miren cómo las bolillas llevan un programa lógico. Nacimiento, efecto de las obligaciones, de dónde nacen, ahora cómo se transmiten las obligaciones y finalmente cómo se extinguen. Acá hay un punto que me voy a detener lo que sea necesario porque puede presentar alguna dificultad, que es la transmisión de las obligaciones. ¿Se transmiten las obligaciones? Pregúntense o nos preguntemos, ¿se puede transmitir una deuda? Efectivamente, las deudas y las obligaciones se pueden transmitir por dos causas, como el programa les pide. Por mortis causa, es decir, por causa de muerte, o por un acto entre vivos. Empecemos por causa de muerte. Cuando una persona fallece, pasan a sus herederos todos los derechos, toda la herencia, como se conoce normalmente, pero también pasan las deudas y también pasan las obligaciones, ¿sí? Salvo aquellas obligaciones que no pudieran transmitirse por su naturaleza. ¿No es así? Supongamos la obligación de la bailarina de bailar no se transmite a los herederos, la del profesor de dar clase no se transmite a los herederos. Es decir, hay obligaciones, la del pintor de pintar un cuadro tampoco se transmite, lógicamente. Los herederos obviamente no van a tener la menor idea de pintar un cuadro, esa obligación se extingue con la muerte. Pero si se tratara de una obligación de dar suma de dinero, es decir, se debe plata, esa obligación pasa a los herederos, ¿no? ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando uno saca un crédito en el banco? Si la persona muere en la mitad que estaba pagando el crédito, pasan todas las obligaciones también a los herederos. ¿Qué es lo que sucede en la práctica? Las entidades bancarias, las tarjetas de crédito constituyen un seguro de vida para el caso que si muere la persona que sacó el préstamo, sea el seguro de vida el que paga la deuda, ¿sí? Ustedes pónganse a pensar, la mayoría de ustedes cuando se reciba, ojalá pueda trabajar en un banco como contador o como administrador de empresa, y cuando ustedes le otorguen un crédito a una persona van a hacer un estudio patrimonial. Van a decir, bueno, a esta persona estamos en condiciones de otorgarle 1.000.000 de pesos, supongamos, porque tiene el patrimonio suficiente para
para responder. Pero ¿qué pasa si se nos muere? Si se nos muere, la obligación va a pasar a los herederos. Y yo por ahí puedo no saber, los herederos no sabemos si van a tener bienes, si los herederos van a tener el buen concepto que tiene la persona a la cual le dimos el crédito. Entonces nos reaseguramos, así sucede siempre con las tarjetas de crédito, por ejemplo, nos reaseguramos constituyendo un seguro de vida. Ustedes van a ver, fíjense en el resumen de una tarjeta de crédito, les va a decir seguro, gasto administrativo, ahí donde entra ese seguro de vida, que es que para el caso que muere el deudor viene el seguro y cancela la deuda. Pero lo que quiero que quede claro es que la deuda pasó a los herederos. Si hay seguro, es el seguro el que la cancela, producida la muerte. Pero si no hubiera seguro, la deuda pasa a los herederos, ¿no? Y dicho sea, con eso ya queda completo el tema de transmisión de las obligaciones por acto entre vivos. Pero aprovecho para decirle, lo cual lo vamos a estudiar en la última unidad. Ustedes estarán preguntando, ¿pero todas las deudas pasan a los herederos? Sí, pasan todas las deudas a los herederos. Y los herederos tienen obligación de pagar las deudas del difunto, supongamos 2 hijos, su padre murió, tienen la obligación de pagar las deudas de su padre y tienen la obligación de pagar las deudas de su padre. ¿Y hasta dónde tienen la obligación de pagar? Y tienen la obligación de pagar hasta los bienes que ellos reciban, ¿sí? Es decir, si heredaron una casa que vale 300.000, pero una deuda de 1.000.000, solamente van a tener la obligación de pagar hasta el bien que han recibido, es decir, hasta la casa de 300.000. Los otros 700 quedarán sin pagar. ¿Me explico? Es decir, tampoco puede la muerte de una persona provocar la ruina de los herederos. Solo se responde por esas deudas con los bienes que se recibió, ¿no? Eso se llama aceptación de la herencia con beneficio de inventario, pero eso ya lo vamos a estudiar en la última unidad. Lo que quiero que quede claro es que las obligaciones, salvo que por su naturaleza sean intransferibles, las obligaciones pasan a los herederos. Ahora veamos la transmisión de las obligaciones por actos entre vivos. Entonces, esa es por causa de muerte. Murió y pasó las deudas a los herederos. Ahora, por actos entre vivos, ¿se puede transmitir una deuda? Por ejemplo, yo soy el profesor Eduardo Villalba y debo plata, sigamos con los 300.000 pesos. ¿Puedo transmitir la deuda a otra persona que a partir de ahí asume la calidad de deudor? Sí lo puedo hacer, ¿no es cierto? El mundo de los negocios está lleno de negocios, entonces tranquilamente por alguna cuestión yo paso mi deuda, transfiero mi deuda a otra persona que se hace cargo. ¿Sí? ¿Se puede hacer? Se puede hacer. ¿Es lícito? Es lícito. ¿Qué es lo que requiere? Y acá es donde justifica que presten atención y vean esta clase y la escuchen una y otra vez. Entonces tengo un deudor, el profesor, que le cede a otro deudor una deuda que tiene frente a un acreedor, ¿sí? El profesor Villalba le cede a Juan una deuda que tiene frente a Pedro, ¿sí? ¿Qué es lo que necesitamos para que sea válida esa cesión de deuda? Necesitamos el consentimiento del acreedor, ¿sí? El consentimiento del acreedor, porque al acreedor puede no serle indiferente que el deudor sea el profesor, que tiene X bienes, a que sea Pedro, que no tiene bienes, supongamos, ¿sí? O al revés. Entonces necesitamos el consentimiento del acreedor. Al acreedor no le es lo mismo tener un deudor que tener otro deudor, ¿sí? A mí puede ser que me convenga la cesión también, ¿sí? Puede ser que la cesión me convenga, entonces el acreedor va a dar el consentimiento, pero puede ser que no le convenga la cesión, entonces el acreedor no dé el consentimiento. Para el caso que el acreedor no preste consentimiento a que se transmita la deuda, ¿qué es lo que pasa? Si el acreedor no presta el consentimiento, fíjense, el originario deudor, el profesor, el cedente, continúa siendo deudor del acreedor junto al nuevo deudor. Es decir, que el acreedor que no dio el consentimiento a la cesión, ahora tiene 2 deudores a quienes les puede cobrar los 300.000. O se los cobra al profesor o se los cobra a Pedro, creo que era mi ejemplo, a Juan era mi ejemplo, ¿sí? Es decir, a que yo le cedí el crédito. Entonces, con lo cual les quiero mostrar que si el acreedor no da el consentimiento, el originario deudor no se libera. Ahora bien, si el acreedor sí da el consentimiento, el acreedor sí presta el consentimiento, el acreedor que está ahí dice, sí, a mí me conviene la transferencia de la deuda, presto el consentimiento. En ese caso, el originario deudor se libera, ya dejo de ser deudor. Y entonces solamente el acreedor va a poder cobrarle la deuda al cesionario, que en mi ejemplo creo que era Juan,
¿Se entiende? Entonces, el consentimiento del acreedor es central a la hora de saber si el originario deudor sigue siendo deudor o no, o queda liberado o no, ¿sí? Entonces, ahí están las dos sesiones, o las dos transmisiones de una obligación que nos pide el programa. Por causa de muerte, que eso se produce sin voluntad de las partes, o por voluntad de las partes que se ponen de acuerdo para una persona se la transmite al otro, ¿sí? Entonces, espero que esto quede claro. Si no, lo vuelven hagan un grafiquito cuando yo les digo y pongan, fíjense en que en la cesión de deuda tengo dos partes, ¿no es cierto? El cedente, deudor cedente, el deudor que se llama cesionario, a quien yo le cedo la deuda, y un acreedor que está al frente de nosotros dos, que es el que debe o no dar el consentimiento, ¿sí? Entonces ustedes dibújenlo y hagan el gráfico y representándose. Si da el consentimiento el acreedor, el originario deudor sale, y si no da el consentimiento el acreedor, el originario deudor no sale, ¿sí? Y por lo tanto, el acreedor ahora tiene dos deudores a los cuales le va a poder cobrar solamente la deuda. Bueno, vamos a la extinción de las obligaciones. Ya hemos visto cómo pueden transmitirse. Veamos la extinción. ¿Cómo se extinguen las obligaciones? El modo normal en que ya hemos visto, la muerte no extingue las obligaciones, se las pasa a sus herederos, salvo aquellas que no puedan pasarse. Pero ahora, ¿cuál es el modo normal de extinción de las obligaciones? El programa nos lo dice, el pago, ¿sí? El pago. Ahí fíjense que en el programa está entre paréntesis, está el artículo, el código, el cual es bueno, como yo ya les dije desde que venimos hablando en civil, en Derecho Civil 1, que es bueno que estudien con estas clases más el código en la mano. Y ahí les señala qué es el pago, ¿sí? El pago es un acto jurídico en virtud del cual el deudor le entrega al acreedor el objeto de la prestación, ¿sí? Sea de dar o hacer sería un servicio, o no hacer era una abstención, ¿sí? Entonces, pagar es cumplir con la obligación. Ahora bien, para que el pago extinga la obligación, es necesario que sea íntegro. Si el pago es parcial, no va a extinguir la obligación, ¿sí? Y que sea íntegro y que sea en el tiempo y en el lugar convenido, ¿sí? Recuerden esas cosas, esos tres aspectos. Para que un pago extinga la obligación, debe ser íntegro, o sea que la totalidad de lo debido, en el lugar convenido, donde sea el lugar. En el contrato normalmente me va a figurar dónde es el lugar donde yo debo pagar. Si no se dice nada, es el domicilio del deudor. Y además, que sea en el lugar, en el tiempo convenido, ¿sí? Que sea en el tiempo convenido. Si yo me comprometí a pagar hasta el 10 de cada mes, el pago debe ser hasta antes del 10 de cada mes. Si no, recuerden, hay mora y genera intereses, ¿sí? Entonces, ese es el modo normal de extinción de las obligaciones. Veamos los modos no normales de extinción de las obligaciones, que son los otros puntos del programa, que son los otros casos que están en el programa, que fíjense que el programa, yo me voy a detener en aquellos aspectos que requiera una explicación, y los demás lo tienen en el Código Civil explicado, ¿sí? Con el Código Civil de esta clase casi no tiene necesidad ni de ir a la cartilla ni a los libros. El pago, entonces los modos no normales de extinción de las obligaciones, empezamos por el pago por consignación, ¿sí? Esto es importante y aprovecho para decirles que estas unidades, todo el programa importante, ¿no es cierto?, obviamente, pero para un alumno de Economía y Administración de Empresas, las unidades de obligaciones, las unidades de contratos, son especialmente importantes, porque ustedes acá se les tiene que ir formando un criterio jurídico para advertir el problema y en su ejercicio profesional no meter la pata, como se dice, y que ustedes ya directamente lo lleven a su empresa, a su representado, a la persona física a la que represente, la lleven a un juicio, ¿sí? Un buen contador, un buen administrador de empresa, que conoce, que tiene los mínimos conocimientos de derecho, evita el conflicto, evita el juicio a la empresa, ¿no es así? Entonces, el pago, quería referirme, acá tengo la primera modalidad de pago, el pago por consignación, ¿Qué pasa? En cada uno de estos pagos nos representemos qué es lo que está pasando, qué es el hecho, ante qué hecho está. Aquí se presenta el supuesto donde el deudor va a pagar su obligación y no lo encuentra al acreedor, no lo encuentra. O bien el acreedor se rehúsa a recibirle el pago. Si supongamos, voy, toco el timbre, no lo encuentro por ningún lugar, no sé qué se hizo el acreedor. O bien el acreedor me dice, no, vos no me debes 300, me debes 622. Entonces no me acepta que le pague los 300. ¿Qué hace? ¿Cuál es el consejo que ustedes le van a dar a su asesorado? ¿O cuál es lo que debe hacer su empresa? Efectuar
un pago por consignación. También hay otros supuestos, ¿no?, del pago por consignación. También hay supuestos donde, supongamos, el acreedor se volvió un incapaz, ¿sí? Se volvió un incapaz, es decir, le vino una incapacidad sobreviniente, y entonces yo me doy cuenta que es notorio y me doy cuenta que si le pago no va a entender que le pago. Ese es el caso del pago por consignación. ¿Cómo se materializa el pago por consignación? De dos maneras. Lo hago al juez, ¿sí? Voy y deposito lo que yo le debo al juez, y el juez va a ser el encargado de notificarlo al acreedor. Señor acreedor, acá vino una persona e hizo un pago por esta deuda. ¿Me explico? Entonces el pago por consignación es ante la negativa del acreedor, o se cayó en incapacidad del acreedor, o no lo encuentro al acreedor y voy y pago ante el juez. De la misma manera, el Código Civil y Comercial creó otra modalidad de pago por consignación, que es el pago ante un escribano público. Un pago ante un escribano público. Yo también puedo ir a un escribano público y hago el depósito de la suma de dinero que yo creo que le debo al acreedor, y el escribano es el encargado de notificarlo al acreedor. Y ustedes me imagino que ya estarán preguntando, pero ¿para qué quiero pagar? ¿No es cierto? ¿Por qué el deudor tiene interés en pagar? Si yo voy a pagar y el acreedor se niega a aceptarme el pago o no lo encuentro, tengo interés en pagar para cancelar la obligación y que no se computen los intereses, ¿sí? Fíjense en el ámbito internacional, este es un ejemplo para ser didáctico. En el ámbito internacional, a Argentina no le recibían los pagos de la deuda porque se consideraban de que esos pagos no eran lo que correspondían. Entonces Argentina fue y depositó en un banco en Nueva York la suma que creía que debía, ¿sí? Por lo menos se canceló parte de la obligación y se evitó que se computen los intereses y que la deuda se haga mucho más grave. Siguiente modalidad de pago, el pago con subrogación. El pago por subrogación se presenta cuando una persona paga por otra, ¿sí? Paga por otra. Pongamos un ejemplo sencillo. Voy y le pago la deuda de mi compañero frente a la universidad, ¿sí? Estoy estudiando con Juan, voy a pagar y me doy con que Juan también no pagó la cuota y se la pago. Es un pago por subrogación. Pago por otro. ¿Cuál es el efecto del pago por subrogar? Siempre, quiero que les quede claro, subrogar es ocupar el lugar de, significa ocupar el lugar de. Entonces, si yo voy y pago por otra persona, quien paga automáticamente se convierte en acreedor del originario deudor, ¿sí? Pasa a ocupar el lugar del acreedor. Supongamos, sigamos con la cuota de la facultad, pagué la cuota de la facultad por mi compañero, ahora paso a ocupar el lugar de la facultad y me convierto yo en acreedor de mi compañero. Es el pago por subrogación sencillo. El siguiente pago con beneficio de competencia. Me voy rápido porque yo estas cosas, si las leo, me deben ir quedando. Pago con beneficio de competencia es muy rara, en toda mi vida nunca vi un caso así, porque es cuando el acreedor, cuando el deudor tiene la obligación de pagar hasta lo que buenamente pueda, ¿sí? Paga lo que podás, ¿sí? Entonces, fíjense que es una cuestión muy, muy rara y que solo se presenta, como dice el Código Civil, frente a ciertos acreedores y ciertos deudores. Se presenta fundamentalmente cuando hay vínculos familiares, ¿sí? Cuando hay vínculos familiares. Supongamos el hermano que le dice al otro hermano, pagame hasta lo que podás, ¿sí? Entonces, fíjense que la ley siempre preserva a la familia, entonces no quiere que el hijo la ejecute, le haga juicio a la madre, entonces lo obliga a que le pague hasta lo que puede, ¿sí? Hasta lo que puede. Él es una modalidad de pago que se da en vínculos familiares, para circunscribirlo. A continuación, quiero dar dos modalidades de pago antes de llegar a imputación de pago de lo que no se debe, ¿sí? Este es el caso de la persona que paga mal, que paga erróneamente, le paga a quien no es deudor, ¿sí? A quien no es el acreedor, le paga a quien no es el acreedor. Fíjese, el que paga mal paga dos veces, es un dicho que existe en el derecho. Si yo le pago a Juan, pero el acreedor, era Pedro, voy a seguir debiéndole la plata a Pedro, voy a tener que pagarle a Pedro, ¿sí? ¿Cuál es el derecho que van a hacer ahí? Van a hacer un derecho de mi parte a recuperar, si puedo, lo que pagué mal, ¿sí? Por eso hay que tener cuidado con el pago, ¿no? Y con no pagar mal. ¿Y qué pasa, supongamos, si yo no sé cuál de los dos, si es Juan o es Pedro,
mi acreedor. Tengo la duda, hay una confusión, no sabemos a cuál de los dos yo le debo la plata. Y tengo que hacer un pago por consignación, ¿se acuerdan? El que vimos ante el juez. No se la doy ni a Juan ni a Pedro, le pago al juez y que ellos diluciden cuál de ellos es el deudor, es el acreedor. ¿Sí? Se me está cambiando los términos. ¿Cuál de ellos es el acreedor? Si no, si pago mal, voy a tener que pagar 2 veces y por ahí no podré recuperar lo que pagué mal. La última de los pagos que quería que veamos es el pago a mejor fortuna. ¿Sí? Esto es en caso que se da también excepcionalmente, se da también en casos de vínculo familiar, es págame cuando tengas plata, ¿sí? Pago a mejor fortuna. Ya habíamos visto que nosotros en la primera parte que una persona se endeuda con todo su patrimonio. Supongamos que es una deuda de una persona que no tiene forma de pagarme y yo le puedo decir, bueno, cuando a vos te ingrese tal herencia o tal acreencia, ahí pagame, ¿sí? Es sencillo, es sentido común. Bueno, esa es la primera parte de esta unidad 2. En nuestro próximo encuentro vamos a ver la imputación de pago, que recomiendo que presten atención especialmente.